PKF México, de nuestro socio director, el contador público Francisco Oviedo, nuestro presidente, el contador público José Antonio Maré, y del Consejo de Socios Directores, les damos la más cordial bienvenida a uno más de nuestros foros intitulado Reforma Fiscal y Precios de Transferencia 2021. Iniciaremos con la presentación y una vez terminada daremos un espacio de preguntas y respuestas, para lo cual solicitamos realizar sus preguntas por medio del chat al usuario PKF México. Para dar inicio a la conferencia, me permitiré leer un extracto de la trayectoria de nuestro primer ponente. Jimmy Cruz Camacho. Jimmy Cruz es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con estudios en el British Council en la Ciudad de México y en Business Analysis and Valuation por la London School of Economics and Political Science. Concluyó la maestría en Filosofía en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Tiene más de 23 años de experiencia como asesor de empresas y de gobierno. Actualmente es socio y jefe de economistas en PKF México. Antes trabajó en BDO, Ernst & Young, Baker & McKenzie y KPMG. Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación y conferencista en temas económicos en múltiples foros en México, Estados Unidos, Canadá, América Latina, Asia y Europa. Sin más que agregar, le cedo la palabra a nuestro ponente, quien nos hablará acerca de los criterios generales de política económica. Muchas gracias. Estamos viviendo tiempos inéditos en materia económica y en PKF México estamos comprometidos en llevarles a todos nuestros clientes, colaboradores y amigos información oportuna. En la primera gráfica les quiero mostrar rápidamente quiénes son los agentes que interactúan en la economía actual. La economía puede ser entendida como una teoría, pero también es una práctica, una de las prácticas más importantes que llevamos a cabo. En el entorno económico actúan principalmente los agentes denominados como las empresas, las familias y, por supuesto, los gobiernos. Tenemos que el indicador principal de la economía capitalista es el Producto Interno Bruto. ¿Pero de qué está conformado el Producto Interno Bruto? Bueno, este está conformado principalmente del consumo, la inversión, el gasto de gobierno y la balanza comercial. ¿Cómo se va a comportar la economía según las expectativas del Fondo Monetario Internacional? Según las proyecciones hacia octubre del 2019, el crecimiento estimado para la economía global era inicialmente del 3% para el año de 2020. Para las economías emergentes, que es precisamente donde se ubica México, el crecimiento estimado era de 4.6%. Pero tuvimos en el mes de enero la desafortunada noticia de una pandemia que ha recorrido todo el mundo. Desde ahí, las expectativas de crecimiento han estado bajando continuamente y en su último reporte, el Fondo Monetario Internacional está estimando una caída para la economía global de 4.4%. Una caída para las economías avanzadas del 5.8% y para los mercados emergentes del 3.3%. Pero, ¿qué significa una caída de esta magnitud, como no la habíamos visto desde 1929? Bueno, el tamaño de la caída equivale a borrar del planeta las economías de Japón y Alemania juntas. De ese tamaño es la crisis del 2020. En PKF México nos hemos dado a la tarea de hacer pronósticos y proyecciones
con base en rangos intercuartiles, de acuerdo a las fuentes confiables de distintas corredurías, fondos, organismos internacionales y bancos. Esto nos da una estimación para el año 2020 de una caída del Producto Interno Bruto del orden del 8.55% al 10.01%. ¿Qué significa esto? Esto significa, para ponerlos en perspectiva, cada punto porcentual de la economía mexicana es aproximadamente 250,000 millones de dólares. Esto quiere decir que si la economía caerá 10% este año, son 10 bloques de 250,000 millones de dólares, es decir, 2.5 trillones de pesos, que no estarán en la economía, no estarán ni en el consumo, ni en la inversión, ni en el gasto de gobierno y por supuesto que tampoco estarán en el comercio exterior. La buena noticia es que la economía es la ciencia de las expectativas y toda caída tiene que llevar consigo un rebote. ¿Y cómo va a ser ese rebote? Diferentes economistas han estimado que puede ser en forma de V o en forma de U o tal vez en la forma de una palomita. Particularmente nuestro gobierno ha establecido en reiteradas ocasiones que la recuperación económica será en forma de V, es decir, que la economía está cayendo drásticamente, particularmente en el segundo trimestre de este año, y que va a rebotar hacia el segundo y tercer trimestre y después hacia el 2021, lo cual nos da una perspectiva de salida en forma de V. Pero también hay otros economistas que han estimado que la recuperación será un poco más lenta y que tomará la forma de una U. Pero ¿de cuánto será este crecimiento en 2021? Para el año de 2021, de acuerdo a los mismos pronósticos que elaboramos en PKF México, el PIB, el Producto Interno Bruto, crecerá entre 3% y 4.6%, con una mediana de 3.7%. Es decir, habrá más consumo, más inversión, más gasto de gobierno y, por supuesto, una mayor actividad comercial hacia el exterior. Esto presenta oportunidades sin precedentes para los inversionistas y para los empresarios. ¿Qué estamos esperando en el panorama macroeconómico hacia 2021 y particularmente en los criterios generales de política económica? El gobierno es un poco más optimista en estos criterios y establece que el Producto Interno Bruto crecerá en un orden del 4.6%. La inflación, que esta es una crisis muy distinta a las crisis anteriores, se mantendrá en el orden del 3%. Es decir, es una crisis autoinducida que no deriva ni de un proceso de deuda, ni de un problema inflacionario, ni mucho menos de un problema cambiario. El tipo de cambio se espera que se mantenga en niveles de 22.10 pesos por dólar. Las tasas de interés han venido bajando, pero aún así en México representan oportunidades impresionantes. Una tasa del 4% es aproximadamente 40 veces la tasa que podemos esperar en las economías desarrolladas. El precio del petróleo se estima que se mantendrá en niveles de $42 por barril, lo cual significará un alivio para las finanzas públicas, toda vez que hoy por hoy Pemex sigue siendo la empresa más grande del país y el principal contribuyente individual. Sin más preámbulos, yo doy paso a nuestro siguiente expositor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al licenciado Jimmy Cruz por su interesante ponencia. A continuación, me permitiré leer la trayectoria de nuestro segundo ponente. Mariano Saavedra Lozano es contador público por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal y es presidente del Consejo del Instituto de Estudios Superiores en Dirección de Empresas, así como también es presidente del Comité Fiscal y miembro del Consejo Directivo de Cancintra, Delegación Puebla. Asimismo, es profesor titular de Impuestos en la Escuela de Contaduría y Administración de la UPAEP. Actualmente es socio director de la oficina de PKF Puebla. Sin más que agregar, los dejo en manos de nuestro ponente, quien nos hablará acerca de las modificaciones de la Reforma Fiscal 2021 en el Código Fiscal de la Federación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos, en esta tarde ya casi de diciembre y de sentimientos encontrados, donde mucha de nuestra atención ha estado en la muerte de Maradona, en la cuestión electoral de Estados Unidos y, por qué no decirlo, en la derrota ayer del América ante las Chivas y la victoria del Puebla ante León. Pero tenemos que pasar a los temas serios y tenemos que hablar de lo que es la reforma ya aprobada para el ejercicio 2021 por el Congreso de la Unión y específicamente en el Código Fiscal de la Federación, a donde viene mucho de lo que los contribuyentes de manera general tenemos que hacer en cuestiones formales, en cuestiones de procedimiento, en cuestiones de sanciones. Y quisiera comentar en primer lugar que a partir de este año 2020, la autoridad incluyó un artículo que es el 5A de Código, donde dice: lo que hagas para deducir en tu empresa debe de tener una razón de negocio. Es decir, si tú me metes una deducción, un estudio de mercado, una asesoría, etcétera, demuéstrame que por haberlo hecho vas a tener una mayor utilidad que a lo que hubieras tenido de no hacerlo. De lo contrario, no te lo voy a reconocer. Pero adicionalmente a eso, para 2021, la reforma dice que si al hacer esas operaciones pudiste incurrir en una falta de tipo penal, esa será independiente y también podrá ser procesado por haberlo hecho. Creo que aquí la autoridad lo que busca, como dice la lámina, es evitar la regla antiabuso. Adicionalmente, el famoso buzón tributario que ahora todos utilizamos no tenía un horario establecido y simplemente se menciona que para 2021 la hora del centro de México será la hora por la cual nos vamos a regir para el buzón tributario. Y esto es muy importante que se diga porque para efectos de plazos, ustedes saben que una vez que somos notificados, después de 3 días, si no hacemos caso al buzón tributario, nos damos por notificados. También la autoridad se ha dado cuenta que cuando hay decisiones de sociedades, lo que sucede es que muchas veces manipulamos las cifras, ya sea de las empresas escindentes o de las escindidas, y añadimos en el capital contable algunos rubros que nos puedan favorecer. Lo que la reforma dice: si nosotros modificamos las cifras del capital de las empresas cuando hacemos escisiones, entonces las transmisiones de propiedad que se dan entre el escindente y las escindidas no va a tener efectos de exención y sí va a ser enajenación, con las consecuencias de ingreso acumulable para el impuesto sobre la renta y en su caso generación del impuesto al valor agregado. Entonces, en escisión de sociedades, tener cuidado de no modificar los conceptos de capital después de realizar la decisión. Ahora bien, una de las cosas que la autoridad ha buscado ya desde hace algunos años es identificar a los contribuyentes. La autoridad sabe que muchas veces nosotros nos escondemos. Hay una persona que nombramos representante legal, hay algún otro que lo hacemos contribuyente. Y muchas veces estas personas no son realmente los verdaderos contribuyentes o los generadores de los impuestos. Sin embargo, la autoridad ahora va a dar una facilidad muy interesante. Si tú tienes firma electrónica avanzada, te va a permitir, mediante unas reglas de carácter general que aún no están siendo publicadas, poder verificar la identidad de los usuarios fiscales para que tú tengas la certeza de con quién estás tratando. En mi opinión, es una buena reforma y nos va a permitir tener claridad respecto a los interlocutores fiscales, personas físicas y morales con las cuales realicemos operaciones. Ahora bien,
Uno de los temas que más nos preocupan a los contribuyentes es la cuestión de los sellos digitales. Desde hace muchos años ya, yo diría que 10 años, México empezó a introducir los conceptos de la factura electrónica. México es pionero en este sentido. Con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando el esquema y hoy en día todos entendemos lo que es el famoso CFDI, comprobante fiscal digital. También sabemos que para poder expedir estos comprobantes fiscales digitales, los contribuyentes tenemos que tener un sello digital que autoriza a la autoridad cuando estamos al corriente de nuestras obligaciones fiscales, cuando estamos ubicados en nuestro domicilio fiscal, cuando no tenemos problemas de simulación de actividades, tenemos este sello. Sin embargo, en la práctica, muchas veces la autoridad, cuando no nos localiza, cuando supone que realizamos operaciones simuladas o en algunos otros casos, nos cancela el sello digital y el procedimiento para poder volver a tener la facultad de emitir facturas se ha hecho complejo. A mí me parece que la reforma aprobada para 2021 dice que hoy en día, antes de que haya una cancelación, va a haber lo que se llama una restricción. Es decir, a ver, amigo, ven para acá, siéntate conmigo. En mi opinión, eres un mal contribuyente. No mereces tener sello digital. Pero vamos a hacer una cosa. Te lo voy a restringir. Y te voy a dar un plazo de 40 días para que si tú consideras que yo, SAT, no tengo la razón, vengas conmigo. Me metas un oficio y me digas, oye, SAT, no tienes la razón. Y entonces yo, al día siguiente que tú me metas tu promoción, te doy otra vez autorización a que utilices el sello digital y tendré 10 días para decirte si yo, a autoridad, razón o no. Esto es muy bueno porque eso va a permitir que la empresa siga funcionando, desvirtúe los hechos si es que no está en las causales para cancelación de sello digital y siga operando. Si al final del día el SAT, dentro de los 10 días, me dice, si eres un mal chico, un mal contribuyente, me va a cancelar mi sello digital y entonces ya no tendré opción y tendré nuevamente que solicitar un nuevo sello digital cumpliendo lo que deba de cumplir. En mi opinión, esta es una buena medida. Hace ratito hablábamos del buzón tributario. Normalmente, hasta hoy en día, el buzón tributario pues es para notificarnos, ¿no? Un crédito fiscal, una invitación, una solicitud, para enviar datos para una devolución de impuestos, etcétera, etcétera. Ahora también la reforma dice que el buzón tributario lo van a utilizar para enviarnos mensajes de interés, lo cual me parece muy adecuado porque también es una forma de comunicación directa del SAT con nosotros. No olvidemos, y esto es muy importante, que siempre hay un medio intermedio de conexión entre el buzón tributario y el contribuyente, que normalmente es un correo electrónico. Algunos contribuyentes permiten que sea a través de un mensaje de teléfono, un WhatsApp o lo que sea, para que sepamos que tenemos un aviso, un informe en el buzón tributario. Mi recomendación es que estemos siempre atentos en el correo que dimos de alta o los correos que dimos de alta para el buzón tributario, para que en cuanto lo veamos, podamos abrir nuestro buzón y enterarnos qué es lo que quiere la autoridad. Otro de los aspectos que más polémica han causado en el país tiene que ver con la devolución de impuestos. Si ustedes recuerdan, anteriormente, cuando teníamos saldos a favor en un impuesto federal, este impuesto federal lo podíamos utilizar para compensar con otro impuesto federal, ISR contra IVA, retenciones, etcétera, y eso le daba liquidez a los contribuyentes y les permitía pues poder cumplir con sus obligaciones sin tener que sacar efectivo o dinero para hacer el pago de contribuciones. Sin embargo, a raíz de la reforma que evita poder compensar impuestos diferentes, sucede que hoy en día hay contribuyentes que tienen saldo a favor en ISR o saldo a favor en el impuesto al valor agregado y no lo pueden compensar. Entonces, si no se lo pueden llevar contra el propio impuesto, sobre todo las empresas que tributan a tasa cero de IVA o que realizaron grandes inversiones, aunque sean contribuyentes al 16%, solicitan la devolución. Y entonces el fisco
En este momento se ha visto lleno de solicitudes de devolución de impuestos. Y acá hay dos asuntos importantes. Si el SAT, cuando un contribuyente le pide una devolución, va al domicilio y lo considera no localizado, le dice, manito, si no estás, no te conozco, y si no te conozco, desconozco la presentación de tu solicitud de devolución de impuestos. Pero además, esto es algo nuevo. Hablando de IVA, tú presentas una solicitud de devolución por enero, otra por febrero, otra por marzo, etcétera, etcétera. Hoy en día, con esta reforma, la autoridad te va a poder emitir una sola resolución por todas las solicitudes que hayas manifestado. Esto, en mi opinión, es porque la autoridad quiere simplificar la enorme carga administrativa que tiene y busca agilizar los procesos, porque al final del día, en mi experiencia, cuando el SAT conoce una solicitud de devolución, en la primera o en la segunda investiga muy a fondo la compañía. Pero como son operaciones normalmente recurrentes, ya sabe cómo son, si son chicos buenos, si son chicos malos, si todo es transparente, si no es transparente, y entonces dice, te voy a atender de un jalón y te voy a decir sí o te voy a decir no, y creo que es algo interesante en materia de devolución de impuestos, que nosotros seríamos de la opinión que realmente sirva para darle la liquidez que necesitan los contribuyentes específicamente en estos tiempos de crisis, de pandemia y de falta de liquidez. Hace ratito hablábamos de que no hay efecto en las decisiones cuando se modifican los capitales contables de las compañías escindentes o escindidas. Bueno, pues acorde a esta reforma, hay una nueva responsabilidad solidaria para las escindidas o escindentes cuando, como resultado de esto, se modifique la estructura del capital contable que no estaba registrado en las contabilidades originales y evidentemente esto traiga un pago menor de impuestos o un no pago de impuestos. Cuando esto suceda, puede darse el caso que la escindente desaparezca, están las hijas, como les llamamos, las escindidas, pero el SAT tendrá la facultad de acercarse a estas hijas y decirle, tu mamá no cumplió obligaciones fiscales o hizo trampa, me debe tantos impuestos, como ya no existe, me los pagas tú. Es un nuevo caso de lo que se llama la responsabilidad solidaria. Ahora bien, en materia del Registro Federal de Contribuyentes, hay una cosa muy importante. La autoridad quiere hoy en día ser más transparente en la causación de los impuestos. Ya van varios años atrás, a donde el SAT dice, a mí no me importan tanto las personas morales, a mí lo que me interesan son las personas físicas, porque al final del día, las personas morales son integradas por socios, y estos socios tienen socios personas físicas o también personas morales, pero al final del día hay personas físicas que son los reales contribuyentes. Entonces, yo, autoridad, quiero saber, ya desde este año tuvimos que presentar un aviso, quiénes son los socios, quiénes son los dueños. Y entonces está cruzando la información de todas las compañías que existen, ya sea personas morales empresariales o no lucrativas o de otro tipo, y saber quiénes son los socios, cuál es su RFC, para ver quiénes son los beneficiarios reales para la cuestión de las empresas. Adicionalmente, también la autoridad se ha dado cuenta que hay muchas empresas que van navegando ahí en el limbo, no tienen operaciones, no tienen ingresos, pero no las matan, siguen existiendo. En estos casos, la reforma aprobada dice que si una empresa o un contribuyente pasa más de 3 ejercicios y no ha tenido operaciones, el SAT podrá suspender la actividad por la cual está declarando y en ese caso, ese contribuyente para efectos del SAT no está vigente, aunque tenga su RFC y tenga la autoridad la facultad de revisarlo en el momento que lo considere necesario. Y aquí pasamos a otro punto que va en correlación, estimados amigos. Ha sido una práctica común en México, sobre todo cuando son empresas de las llamadas fantasmas, que haces una sociedad, pasan 2, 3 años, realizas operaciones simuladas,
Vas y la liquidas. Y abres otra, y abres otra, y abres otra. Hoy en día, para poder liquidar una persona moral, además de los requisitos del acta de asamblea, el protocolo, el inicio de liquidación, etcétera, etcétera, el SAT va a decir, a ver, empresa, ven para acá. ¿Quieres desaparecer? Perfecto, estás en tu derecho. Nada más que, quiero ver, ¿tienes abierta alguna facultad de comprobación? Revisión dictamen, auditoría directa, auditoría de gabinete. No, perfecto. ¿Estás en las listas negras del SAT, del 69B o de los no localizados, etcétera, o de los presuntos? No, no estoy en las listas negras. Ah, pero quiero ver que los ingresos que tú me declaras coincidan con mi base de datos de los FDIs expedidos. Y quiero ver que las retenciones que me estás enterando también coincidan con los FDIs de nómina o con los FDIs de arrendamiento, persona física, o de honorarios, persona física. De tal manera que yo me cerciore que al menos estas obligaciones están cumplidas, que eres un buen chico, que ya me pagaste lo que me tenías que pagar de retenciones y que lo que declaraste de ingresos coincide con lo que yo tengo. Si ya tienes la palomita, entonces en ese momento ya te puedo dar la bendición y ya puedes liquidar. Y nos faltan 3 comentarios para terminar nuestra participación. El primero es que si bien es cierto que ya sabemos que la autoridad nos da un plazo para conservar la contabilidad, hoy en día la autoridad va a buscar adicionalmente a lo que ya sabemos que tenemos que conservar es, primero, si tenemos una controversia en materia de tratados para evitar doble tributación, tenemos que conservar esa documentación por toda la vida de la sociedad, porque estas controversias a veces duran muchos años. Entonces, lo que busca la autoridad es decir, hace 8 años tú me metiste una regalía que no era regalía y el tratado decía una cosa, no decía el otro, y se va a llevar mucho tiempo, pues tienes que tenerlo por toda la vida de la sociedad para que yo te lo pueda revisar. Pero aquí hay otra cosa importante. Todas las actas de asamblea, documentos referentes a movimientos de capital, escisiones, fusiones, incluyendo los traspasos bancarios, la forma en que se hizo, quién lo hizo, cómo lo hizo, quieren que lo tengamos por toda la vida de la sociedad. Hoy en día me han tocado ver algunas auditorías, algunas revisiones, a donde la autoridad ya está pidiendo esto de manera ilegal, porque no está legislado en este momento, pero ya lo está pidiendo. Y entonces hoy en día tenemos que tener un expediente corporativo contable muy robusto para demostrar estas acciones, porque si no, una devolución de capital que no se comprobó que fue aportado, te lo van a considerar ingreso. Un dividendo, si no adquiriste bien las acciones, no te lo van a valer y podría ayudar muchos ejemplos. Y reiterar que la documentación de las pérdidas fiscales que antes se tenía que conservar hasta 5 años después de la última aplicación, hoy la autoridad quiere que se tenga por toda la vida de la sociedad. Y ya para terminar, quisiera yo comentar que cuando la autoridad ejerce las facultades de comprobación, puede tener medidas de apremio. Y hay sujetos de apremio cuando no le hacemos caso al SAT. Hoy en día, además de que cuando llega el SAT con un contribuyente le puede pedir lo que quiera, hay 2 causas más de sujetos de apremio que son un tercero vinculado con el contribuyente, que normalmente es un cliente, un proveedor o un empleado, y los responsables solidarios. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando la autoridad le pregunte a cualquiera de estos sujetos algo o le exige exhibir documentación y no lo hagan, entonces en ese momento vendrá lo que se llama los embargos precautorios. Y aquí hay un asunto muy fuerte en la reforma que para mí es de los más duros. Hasta este año, cuando hay embargos precautorios, la autoridad siempre se iba primero por los bienes inmuebles. Hoy en día, los embargos precautorios, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, tienen que hacerse necesariamente en este orden. Si el SAT te mete una medida de apremio, primero te va a congelar tus cuentas bancarias, después tus cuentas por cobrar, después se va a ir sobre el dinero que tengas o metales preciosos,
o embargo de bienes inmuebles, bienes muebles, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar muy atentos para que ante cualquier acción de la autoridad nosotros contestemos, nosotros demos respuesta, porque si no, tendrán la facultad inmediata de ejercer estas medidas que evidentemente donde más nos van a doler, pues es en la cuestión del dinero. Con esto, estimados señores participantes en este foro de PKF, concluyo mi presentación y les agradezco mucho su atención. Les deseo que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias a nuestro ponente por su interesante exposición. Seguidamente nos acompaña el contador Cristian Morales, sobre el cual me permitiré leer una breve reseña de su trayectoria profesional. Cristian Morales es contador público con 18 años de experiencia, 9 años en consultoría fiscal y 9 años en auditoría de estados financieros y de contribuciones de seguridad social. Durante su carrera, ha laborado en firmas internacionales, entre ellas en una Big Four, asesorando a empresas tanto nacionales como multinacionales del sector manufacturero, maquilador, energía, transporte y distribución. Actualmente colabora con PKF México, Oficina Monterrey, como gerente de la práctica de impuestos corporativos. Sin más que agregar, le cedo la palabra al contador Cristian Morales, quien nos hablará acerca de las modificaciones de la Reforma Fiscal 2021 en la Ley de Ingresos de la Federación. Muchas gracias, Jessica. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes, estimados clientes, amigos. Muchas gracias por acompañarnos y primero que nada, pues en base a estos tiempos, pues desearles que tengan salud actualmente ustedes y sus familias, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues comenzamos. Siguiente lámina, por favor. Voy a empezar con la Ley de Ingresos de la Federación. Aquí, antes de iniciar, es un breve update. El día de ayer, la ley ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Realmente hubo cambios menores, pero sí algunos muy relevantes en materia de estímulos fiscales. Aquí en esta lámina vemos una tabla de los recargos que se están estableciendo por el ejercicio fiscal 2018 y pues como verán, en esta parte no hubo cambios. En cuanto a los estímulos fiscales, en su mayoría todos se están manteniendo. Aquí menciono algunos, el IEPS de maquinaria, el de IEPS para actividades agropecuarias, transporte, el de carreteras de peaje y el de minería y entre otros. En sí estos se mantienen en esencia sin ningún cambio. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí nada más repasar las consideraciones que desde la Ley de Ingresos de 2020 pues ya están consideradas. Uno, que en el estímulo de IEPS para maquinaria, a partir de 2020 y en 2021 se confirma la postura de que solamente pueden ser beneficiados de este estímulo las empresas que no tengan un ingreso superior a los 60 millones de pesos. En el caso del IEPS para actividades de transporte, no tiene cambios relevantes, más sí algo ahí a considerar y viene en el último punto, ahorita lo menciono. Y en cuanto al estímulo de pistas de peaje, el 50% de acreditamiento contra el ISR, se mantiene la limitante a aquellas empresas que llegan a obtener ingresos hasta 300 millones de pesos en el ejercicio. ¿Cuál es el cambio más importante en materia de estímulos? Es este punto 4 que está en amarillo, en el que todos los estímulos fiscales, a excepción el de la aplicable a la enajenación de libros y revistas, se van a considerar ingresos. ¿Por qué digo relevante? Porque de aquí había unos estímulos que la misma ley expresamente no mencionaba que se debían de considerar como ingresos, y recordemos que hay un antecedente en tribunales que dice que mientras la ley no diga expresamente que un estímulo fiscal se debe considerar ingreso, pues realmente no va a ser un ingreso, ¿no? Entonces aquí relevante porque en el caso del IEPS de uso automotriz en actividades de transporte hasta 2020, la ley no dice que deba ser acumulable, a diferencia, por ejemplo, del acreditamiento del 50% de cuotas de peaje que ese desde el año pasado dice que se debe de acumular. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. Y adicional,
Digo, no hay muchos cambios en materia de facilidades administrativas con respecto a 2020. Recordemos que el acreditamiento de estos estímulos o de gran parte de estos estímulos se otorga su acreditamiento en el pago provisional a través de una resolución de facilidades administrativas. Pues hay que esperar a que esta se publique. Regularmente se está publicando entre enero y marzo. Entonces, ahorita solamente la ley de ingresos contempla la aplicación de estos estímulos contra el impuesto del ejercicio. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Pasamos a la siguiente lámina. Respecto a la tasa de ISR aplicar en intereses bancarios, aquí hubo un cambio, pareciera ser relevante, porque la tasa se reduce de un 1.45% anual a un 0.97%, pero la realidad es de que si bien esta reducción obedece a que se revisaron indicadores publicados por el Banco de México, pues realmente no obedece a la realidad económica y capacidad económica de la gente, ¿no? de la población. Entonces, sí se prevé que a pesar de esta reducción, sí haya una retención en exceso de este ISR, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, pues el gobierno se está aventando pues una palomita, vamos a decirlo así, de reducir la tasa impositiva en los intereses, pero sí se prevé de todos modos que no va a ser suficiente esta medida y va a estar generando retenciones en exceso. Adelante. Bien, ahora en materia del impuesto sobre la renta, pasamos a la siguiente lámina. Gracias. Los cambios más relevantes que sucedieron aquí en ley del impuesto sobre la renta es en materia de donatarias. Hasta cierto punto pudieran ser muy polémicos en el sentido de que se están endureciendo ciertas medidas en contra de empresas donatarias. Ahorita vamos a abordar los detalles. Aquí, nada más como un cambio al régimen, se incorporan los organismos cooperativos de integración y representación que actualmente están contemplados dentro de este régimen a través de la resolución miscelánea fiscal. ¿Qué son estos organismos cooperativos? Son en sí federaciones o confederaciones de cooperativas de cajas de ahorro. Entonces, antes no estaban incluidas per se en el régimen, sino a través de una resolución de miscelánea. Ahora ya se mete a texto de ley. Y también se están excluyendo de este régimen los programas escuela. Y aquí, leyendo un poco en la exposición de motivos por el cual se excluye esto, es que se dice que, pues argumenta que pues era una figura en desuso, que realmente en 23 años que duró esta figura dentro del régimen, solamente un programa escuela obtuvo su autorización para ser donataria autorizada y que esta lo perdió o se le revocó en 2019. Entonces realmente nadie lo usaba y es por ello que motiva eliminarla de este régimen, ¿no? Ahora, otro de los grandes cambios es que estas donatarias que estoy listando aquí, las dedicadas a la investigación científica, tecnológica, los que otorguen becas, a las dedicadas a actividades de investigación, de preservación de flora, fauna silvestre, terrestre, acuática, las dedicadas a promover entre la población la prevención y el control, la contaminación del agua, etc. Hasta la ley que está ahorita vigente, no es requisito para pertenecer a este régimen que sean donatarias autorizadas. Entonces, a partir de 2021, va a ser requisito que este tipo de figuras o de organismos obtengan su autorización para ser donataria autorizada. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, ¿qué pasa si no obtienes esta autorización? En específico, estos organismos que acabo de mencionar. Pues va a iniciar o entrar en vigor un régimen de transición que entra en vigor a partir del 1 de julio del 2021, en el que básicamente dice, el SAT da margen a que hasta el 30 de junio de 2021 tengas oportunidad de obtener tu autorización para recibir donativos, pero si no lo consigues,
desde el 1 de enero de 2021 vas a tributar como una empresa del régimen general. Y adicional, pues vas a tener que determinar tu remanente distribuible al 31 de diciembre de 2020 y sobre este remanente que pagues a sus socios, a sus miembros, deberás pagar el impuesto conforme al título cuarto, ¿no? Entonces, aquí muy importante de obtener la autorización para recibir donativos a más tardar 30 de junio del 2021. De lo contrario, pues van a tributar como una persona del régimen general de ley. Otro cambio importante en el régimen, y recordemos que en la ley que está actualmente vigente, hay una figura que se le denomina dividendo ficto. Esto, el SAT presume que cuando tú haces erogaciones no deducibles, pues lo va a considerar como un dividendo pagado. Pero había una excepción. Te decía que cuando este tipo de gastos no deducibles se trataba de gastos a los cuales no tuvieras un comprobante fiscal, pues no te lo iba a considerar como un dividendo ficto. Bueno, pues actualmente ahorita está eliminando esa excepción. Ahora cualquier gasto no deducible se va a considerar un dividendo ficto. Esto pues de alguna manera es parte de lo más polémico en el régimen porque hay ciertos organismos, sobre todo los que están en zonas complicadas de desastre, que pues difícilmente hay infraestructura para poder soportar algunas deducciones o que su proveeduría otorgue un comprobante fiscal y por ende lograr sus fines, ¿no? Para los que fueron creados. Entonces, de alguna manera polémico también porque la mayoría de estos organismos o gran parte de estos organismos, pues de alguna manera hacen actividades que el gobierno debería hacer. En el caso de esos organismos que ofrecen ayuda a personas vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, esto para tenerlo en cuenta, se elimina a partir de 2021. Pasamos a la siguiente lámina. Bien, también de alguna manera se está robusteciendo la vigilancia de que estos esquemas que están dentro de este régimen no abusen de este régimen, de las bondades de este régimen. Y por ello, el SAT había identificado algunos organismos que realizan otras actividades por las cuales no se constituyeron o no persiguen sus fines y no están pagando impuestos por ello. Si bien a través de disposiciones misceláneas sí se establecían mecanismos para determinar un ISR a través de esos otros ingresos, ahora actualmente pareciera ser que quita esa posibilidad. Ahora dice que si obtienes un ingreso superior al 50% con respecto a los fines que tú te constituiste, entonces automáticamente pierdes tu autorización para recibir donativos, ¿no? Si bien la disposición sí prevé la posibilidad de solicitarlo nuevamente en un periodo de 12 meses a más tardar, pareciera ser que también hay otra disposición entre las causales de revocación que se contraponen. Dice que, por un lado, si obtienes más del 50% de este tipo de ingresos distintos, la pierdes sin posibilidad de renovar, pero más adelante, en otra disposición que te dice causales de revocación, pudiera ser que lo puedas volver a solicitar. Entonces ahí a lo mejor probablemente esperaríamos reglas misceláneas en donde se aclare esa situación, ¿no? Y otra de las causales por el cual perderías la autorización para recibir donativos es que no expidas FDIs, o si los expides, pero que estos amparan operaciones por las cuales no son tus fines y que rebasan este porcentaje que les comento, también es una causal para perder esta autorización. Y por supuesto, o sea, si tus miembros o la misma sociedad está dentro del listado definitivo de las empresas con operaciones simuladas, se pierde la autorización. Y esto como consecuencia es de que el patrimonio que poseen estas entidades, al perder la autorización, se debe de
transmitir o donar a otra donataria autorizada. Y también se prevén algunos mecanismos para ello en esta reforma, ¿no? Adelante. Ahora pasando al régimen de personas físicas. Aquí esta reforma es algo interesante porque está estableciendo que aquellas personas físicas que tengan ingresos superiores a 75 millones de pesos y que les retengan su impuesto en base al régimen de salarios como un asimilado, entonces ya no vas a poder hacerlo. Tienes que tributar en el régimen que te corresponde. Es decir, si eres un prestador de un servicio personal independiente y lo prestas preponderantemente a otro contribuyente, pues ya al rebasar este ingreso, pues debes de notificar al quien te hace la retención para decirle que ya no te efectúa retención y automáticamente te vas a tributar en el régimen que te corresponde, es decir, en el ejemplo que les comentaba, en el de actividad empresarial y profesional. Para esto se van a publicar o se prevé que se publiquen reglas misceláneas sobre cómo se va a dar el cumplimiento fiscal para migrar de un esquema a otro. Entonces sí es importante porque sí hay casos en los que se efectúa la retención a través de esta figura de asimulados, muy frecuentemente cuando estos son honorarios por miembros de consejos de entidades. Entonces, para tenerlo en cuenta en el siguiente año. Adelante. También aquí, si bien recientemente, recordamos en junio pasado, entró en vigor el régimen de plataformas digitales. En la reforma se prevén unos cambios para de alguna manera facilitar más la recaudación de los impuestos sobre todo el IVA y el ISR, perdón. Entonces, en la disposición que está ahorita vigente para la retención del ISR, se preveía que se efectuara la retención a través de la aplicación de una tarifa progresiva en base al nivel de ingreso y la actividad. Entonces, de alguna manera aquí el cambio que se está haciendo es facilitarlo, esa determinación, y aplicando una tasa fija. Aquí las muestro pues, para la prestación de servicios de transporte y terrestre de pasajeros, un 2.1%, y tratándose de servicios de hospedaje 4%, y en la enajenación de bienes y prestación de servicios un 1%. Entonces, de alguna manera aquí simplifica la determinación. Y por otro lado también, quien incumpla en efectuar estas retenciones, entre otras causales, también prevé una sanción de bloquear el acceso a la red para accesar a las aplicaciones, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Bueno, me parece que faltaba una lámina, pero bueno, en fin. En este esquema de las plataformas digitales, en cuanto al impuesto al valor agregado, que me parece que es lo que seguía, sí. Anteriormente se excluía de este régimen las plataformas digitales en las cuales se ofrecían o se vendían bienes muebles. Pues ahora ya se elimina eso, ahora sí ya estas entidades van a ser contribuyentes del IVA y adicional, las plataformas digitales que ofrecen servicios de intermediación a estas plataformas digitales que no son residentes en México, están obligadas a retener el 100% del IVA que se cause a través de esta actividad. Y adicional, estas plataformas de servicios de intermediación, al cumplir con esta retención, pues están exentas de informar o de presentar información al SAT respecto a las plataformas digitales, ¿no? Y se prevé también que estas plataformas de servicios de intermediación serían las obligadas en emitir el CFDI correspondiente. Ahora bien, actualmente hay una facilidad de resolución miscelánea que dice que en las publicaciones que se hagan de estos servicios o bienes que se ofrecen, no pongas
desglosado el IVA, siempre y cuando menciones que en el precio que estás publicando, pues el IVA ya está incluido, ¿no? Ahora esto se migra a texto de ley. Pasamos a la siguiente lámina. Gracias. Mencionaba que se preveían sanciones en caso de incumplimientos en el caso de ISR en materia de retención, y para efectos de IVA también se incorpora de que si tienes incumplimientos en el registro del RFC, recordemos que las plataformas digitales de entidades residentes en el extranjero pues están obligadas a obtener un RFC por la obligación de IVA. También por no señalar el domicilio y representante legal en México, que no efectúen el entero de los impuestos, son causales para que la autoridad los sancione y los multe y con el acceso a la red. Y también se prevén sanciones para aquellos proveedores que incumplan con esta sanción de bloqueo a las plataformas digitales. Adelante. En cuanto a servicios profesionales de medicina, como saben, actualmente la ley prevé ya una exención cuando el servicio se presta a través de la persona física directamente y también a través de instituciones de beneficencia. Ahora, a través de sociedades civiles, y ahora lo que se incorpora es de que se exentan también estos servicios cuando se prestan a través de instituciones de asistencia o beneficencia privada. Adelante. En cuanto a la Ley Federal de Derechos, uno de los cambios interesantes tiene que ver con, actualmente, como saben, se está desarrollando infraestructura para implementar tecnología o redes 5G en diversas partes del mundo. México ya de alguna manera, en materia fiscal, prepara ese terreno. De alguna manera ya establece cuotas para aquellas concesiones que se estarían otorgando para el desarrollo y uso de estas tecnologías de redes 5G. Aquí de alguna manera se establecen ciertos beneficios o una especie de periodo de gracia, vamos a decirle, en el que no te va a cobrar el derecho por el uso de esta concesión, sino hasta a partir del año 2024, cuando la concesión se obtenga el 30 de noviembre del próximo año, o a partir de enero de 2025, cuando la obtengas a partir de diciembre de 2021. Esto obedece a que de alguna manera el gobierno quiere incentivar a la inversión para el desarrollo de estas tecnologías. Adelante. Pasamos a la siguiente lámina. Adelante. Bien. Respecto al derecho de minería, aquí hubo un cambio también relevante en el que, derivado de que la autoridad, por motivo de sus facultades de comprobación, ha identificado que hay empresas mineras que enajenan o ceden su actividad extractiva y argumentaban que no tenían ingresos y por ende no causaban este derecho minero indebidamente. Entonces ahora prevé que por esa cesión o enajenación de la actividad extractiva a otra empresa que no sea titular de la concesión, cause un derecho especial de minería al 7.5%, tanto para quien cede esa actividad extractiva y para quien la adquiere. Entonces, esto es importante. Adicional, se establece o se prevé que ya no va a ser posible acreditar los pagos definitivos efectuados durante el año del derecho superficial minero contra el derecho especial de minería. Sin embargo, previendo un poco el impacto económico por la pandemia, el SAT de alguna manera se está portando buena onda. Dice, ok, pues a partir de 2021 te voy a dar la oportunidad que acredites un 50% de este pago definitivo, pero hasta esto solamente es aplicable a 2021. A partir de 2022, pues ya no se va a poder acreditar cantidad alguna. Y también en cuanto a la mecánica de la determinación del derecho especial de minería, elimina la posibilidad de deducir los intangibles que aquí menciono, los de
que permiten la explotación de bienes de dominio público y la prestación de un servicio público concesionado. Esto, de alguna manera, obedeciendo en que en la ley de minería, pues no se prevé este tipo de deducciones. Y para terminar, si pasamos, la ley aquí federal de derechos hace una reclasificación en cuanto a los cuerpos receptores de aguas residuales y las cuotas que deben de aplicar, en base a que en ciertas regiones del país hicieron una reclasificación de estos cuerpos receptores que eran considerados tipo B o un tipo C. Esto obedeciendo a que, derivado de un análisis hecho por la Comisión Nacional del Agua, detectó ciertos contaminantes que puedan afectar la salud de las personas. Entonces la reclasificación conlleva que la cuota aplicable del derecho se incrementa. Aquí listo las cuotas que se estarían aplicando por esta reclasificación. Para 2021 sería un 25% de cuota, 2022 50%, para 2023 el 100%. Y bueno, pues se mantiene la posibilidad de acreditar lo que corresponda contra esta cuota, ¿no? Esto obedece principalmente, lo reitero, a que se detectaron agentes contaminantes en estos cuerpos de aguas. Son varias zonas los que están viéndose afectadas. Esto para tenerlo ahí en el radar. Y me parece que de mi lado es todo. Muchísimas gracias a nuestro ponente por compartirnos sus conocimientos en la materia. Para finalizar, el licenciado Jimmy Cruz tomará nuevamente la palabra y nos comentará brevemente acerca de las actualizaciones en precios de transferencia. Muchas gracias. En materia de precios de transferencia, como ya hemos platicado en otros foros, se mantiene la obligación de cumplir con los 3 principios o 3 momentos básicos en la materia. Primero que nada es cumplir con el principio de arm's length o el principio de independencia efectiva, que es aplicable de acuerdo al marco normativo mexicano para todos los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, con independencia del monto de la operación, con independencia de la residencia fiscal de los participantes y también con independencia del sector en el que operen. Es decir, todos los contribuyentes que lleven a cabo operaciones con partes relacionadas están obligados a pactar esas operaciones a valores de mercado. El segundo momento es documentar, y documentar en México recae la carga de la prueba en el contribuyente. ¿Cuándo se debe de tener esta documentación? 31 de mayo del año posterior en el cual se llevaron a cabo las operaciones. El tercer momento importante y con el cual se cierra el ciclo del cumplimiento en materia de precios de transferencia corresponde a declarar. Más adelante vamos a ver brevemente los distintos formatos a través de los cuales los contribuyentes tienen que declarar sus operaciones con partes relacionadas. Decirles también que como parte de este ciclo es importante tener en cuenta que en PKF México sugerimos elaborar siempre un análisis preliminar. Es decir, antes de que cierre el ejercicio fiscal, sugerimos que los contribuyentes lleven a cabo el análisis previo de precios de transferencia para verificar que todas las operaciones estén efectuadas a valores de mercado. Y si no es así, entonces proceder a los ajustes razonables para mejorar el grado de comparabilidad o bien los ajustes en materia de ingresos y deducciones por las operaciones con partes relacionadas, de tal forma que se dé el cumplimiento efectivo de esta normativa. Ahora bien, en 2021, ¿qué es lo que podemos esperar? 2 cambios importantes en materia de precios de transferencia. El primero es que se aclara y se confirma
que las empresas de la industria maquiladora de exportación tienen dos opciones para cumplir con el régimen de precios de transferencia y específicamente para exentar el establecimiento permanente de la casa matriz residente en el extranjero. Y estas dos opciones son únicamente solicitar y obtener una resolución anticipada de precios de transferencia ante la autoridad fiscal. Y la segunda es optar por un safe harbor. El safe harbor consiste en determinar los ingresos de maquila conforme a una proporción de los costos o de los activos. En adición, para el 2021 se elimina la reducción de la multa por contar con el estudio de precios de transferencia, en el entendido de que la autoridad fiscal ha motivado este cambio porque ya no puede seguir dando incentivos por contar con un estudio que es obligación de los contribuyentes. Es decir, si en el ejercicio de sus facultades la autoridad fiscal determina una diferencia o un impuesto omitido, anteriormente se daba un descuento de hasta el 50% en la multa, que era hasta equivalente al monto del impuesto omitido. Eso se cambia y se quita, es decir, la autoridad fiscal ya no va a reducir las multas en caso de que determine una diferencia en impuestos por operaciones con partes relacionadas. Finalmente, en la siguiente lámina les quiero comentar brevemente de cuál es este marco legal al cual se tienen que apegar las empresas tanto nacionales como multinacionales. Como decíamos, cumplir con el principio de arm's length es para todos los contribuyentes y el fundamento legal está en el artículo 76 en la fracción 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Documentar es también la carga de la prueba que queda en el contribuyente y eso también está establecido en nuestro marco legal. Y después hay diferentes formatos que se tienen que presentar dependiendo de las características y montos de las operaciones. Tenemos el anexo 9 de la DIM, que es el anexo para declarar todas las operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero y que en resumen debe de incluir el monto, el tipo de operación, el contribuyente, el nombre del contribuyente, la residencia fiscal, el número de identificación fiscal y también el resultado, el método de precios de transferencia y el resultado del rango intercuartil. Es una radiografía del estudio de precios de transferencia. En adición, prevalecen los formatos ICIF, CIPRES y también las declaraciones local, maestra y país por país que vencen el 31 de diciembre de cada año. El 31 de diciembre del 2020 es la fecha límite para presentar estos reportes por las operaciones y las actividades llevadas a cabo por los contribuyentes a los que les aplique para el ejercicio de 2019. Sobre esta situación, les queremos dejar una reflexión importante. En PKF México estamos a sus órdenes y queremos servirles oportunamente de una forma consistente con la ley y también de una forma estratégica y anticipada. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias.